Bueno, queridos patitos, estamos en este camino hacia las elecciones europeas y vamos a tratar la desigualdad. Es algo ciertamente peleagudo, aunque tiene sus facilidades siempre que haya una voluntad de tratar de trascender los dogmas y los sobreentendidos. Entendiendo que el índice de Gini, por ejemplo, es un indicador bastante importante a la hora de entender cómo las capas de la sociedad pueden tener una convergencia a nivel económico, social y de insumos. Evidentemente, la igualdad o desigualdad puede ser estructural en el marco de un sistema capitalista, que evidentemente permea a aquellos que arriesgan y tienen el beneficio de aquellos que tienen el capital a la hora de la participación en aventuras empresariales y económicas. A diferencia de otros sistemas, por ejemplo, el sistema fascista o el sistema comunista, respecto de la idea de la igualdad o desigualdad, pero que, por ejemplo, tenemos casos de análisis marxistas de la Unión Soviética, por ejemplo, en 1980-81, con la publicación del libro Los privilegiados en la URSS, la nomenclatura, de Michael Bolshansky, alguien que salió de la Unión Soviética, llegó a Occidente y escribió ese libro para explicar que incluso en la patria de los trabajadores había una sucinta destrucción de esa igualdad y evidentemente cuando se decía que había pleno empleo era en parte relacionando con exiliados internos / gulags, o gente que había sido directamente liquidada. Y por tanto, era una situación de pleno empleo, pero con un asterisco ligado, por ejemplo, con la formulación de drenaje de situaciones que también están ligados al Tercer Reich, con la lucha interna y externa de aquellas capas que eran contrarias al régimen, ya sean por voluntad política, socialdemócratas, comunistas, liberales, progresivamente, y también grupos étnicos que evidentemente podían hacer cero respecto de lavar su culpabilidad respecto de la visión que tenían de ellos, el Tercer Reich, ya sean gitanos o judíos, y a nivel religioso, pues evangélicos, hasta católicos, que ya desde marzo del 33, recordemos la llegada a la Cancillería del Reich el 30 de enero del 33, abrían su primer campo de concentración en Baviera, cerca de Múnich. Por tanto, esto debe de ser importante, la igualdad o desigualdad, porque evidentemente puede hacerse, entre comillas, igualdad, abriendo vericuetos extralegales para que haya una expurgación de corpus de la sociedad, para que haya una igualdad entre los resultantes. Por tanto, ahí es importante la libertad, los derechos humanos, conocer el Estado de Derecho y el Estado democrático para tener una igualdad entre todos los componentes de la sociedad y de la nación. Porque, como digo, puede darse casos en donde haya salidas fuera del sistema para forzar una imagen aparente de igualdad. Por tanto, la desigualdad es algo que puede trascender lo meramente economicista, lo meramente contable. Porque evidentemente hablamos de personas, hablamos de situaciones y hablamos de realidades. Cada país tiene unas desigualdades estructurales, unas desigualdades culturales, políticas, económicas, muy diferentes de la evolución que ha tenido a lo largo de los años precedentes, las décadas y los siglos. Evidentemente la situación económica de los diferentes países, aquellos que se abrieron camino en la primera industrialización, luego la segunda, la tercera, la industria 4.0 y la evolución de la tecnología y de la digitalización, evidentemente es distinta en los diferentes países. También las capas estructurales son diferentes, con la constitución de aquellas universidades y la evolución posterior de todas las sociedades a través del llamado Renacimiento, la Ilustración,
Por tanto, primero hay que establecer un marco mental en donde sea posible el desarrollo económico, en donde cambie la evolución del pensamiento desde la idea de que el valor está intrínseco en el producto a que el valor viene definido por el mercado, que no dejan de ser personas que compran y venden, ya sean personas físicas o personas jurídicas, es decir, empresas, organizaciones. Por tanto, el valor de las cosas que viene permeado de la necesidad o de la escasez. La oferta y la demanda como pilar básico, que a veces también puede ser permeado por situaciones de intervención, ya sea por oferta, por la demanda, en donde hay más o menos oferta, más o menos demanda. Por tanto, se puede decir en algunos casos que el mercado no es libre, pero de forma inducida por actores externos. Por tanto, hay que pensárselo bien a la hora de hacer la definición, de hacer la situación del territorio a nivel de las capas, de las situaciones y por tanto ahí tendríamos la necesidad objetiva de trasladar la realidad a el campo de lo teórico. Y no al revés, a veces se establecen marcos teóricos que luego hay que a macha martillo meterlos en la realidad tal y como sea. Y por tanto eso acaba mal, siempre acaba mal. Acaba en disfunciones y en incompresiones de qué ha pasado aquí. Y esto viene a colación también con lo que pasó con la crisis de deuda de 2008 y luego la crisis posterior a la pandemia, que ha sido resuelta de manera distinta. Aunque había una idea respecto de deuda y déficit en donde, como le está pasando por ejemplo a Argentina. Argentina tiene un gasto brutal, dicen, gasto económico, de presupuesto, respecto de gasto público. Y hay dos posibilidades, bueno, una tercera, que es un mix más o menos. Hay dos posibilidades. Bajar brutalmente los ingresos y compensarlo precisamente con una subida de ingresos, es decir, más impuestos. Por tanto, lo que pasó en la crisis de 2008 no es que aumentó el gasto, sino que bajó mucho el ingreso. Por eso hubo el gap en Europa. Sobre todo en la zona meridional, sobre todo en el Estado español. En el caso de Argentina, hay mucho gasto. Y lo que habría que es subir los ingresos. Pero, ¿los argentinos tienen posibles para que les suban los ingresos al Estado? ¿Recibiendo mayor carga impositiva? La otra es bajando el gasto. Gastando menos. Por tanto, bajando el nivel del gasto para equilibrarlo con el nivel de ingresos o menos para que haya un superávit que pueda ir enjuagando el tema déficit-deuda para volver a un equilibrio. Este debate fue algo que sucedió en los años 80 y 90 en los Estados Unidos con el tema del déficit-deuda, hasta el punto de buscar hacerlo estructural. ¿Os recuerda, verdad? Algo al debate del artículo 135 de la Constitución y con Agostía en 2011 que se cambió para permeabilizar el hecho del pago primero de la deuda respecto de cualquier otra circunstancia de gastos del Estado para ser creíbles a nivel de Unión Europea y de la Troika, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, el tema del Banco Central Europeo. Por tanto, estos debates a veces tienen un decalaje de 30 años, 20, 30 años, respecto de lo que ya se ha visto en Estados Unidos, también con los woke, respecto de las desigualdades sociales. Con un pequeño problema. Y es que el caso de las luchas en las universidades de Estados Unidos tiene bastante que ver con las causas estructurales dentro de Estados Unidos, que a veces se dice que no tienen una cultura propia, pero es verdad que la tienen. Porque el melting pot de situaciones de los estadounidenses con guión, me refiero a italoamericanos, escoces americanos, afroamericanos, generan una cultura habitualmente ligada al WASP, White Anglo-Saxon Protestant People, pero también con prejuicios, como dice la doctora Noemí Toral, tiene bastante que ver con el hecho de que piense, por ejemplo, que África es negra. Completamente negra. Y que los que viven en el norte o en el sur de África, en la zona más ligada al Mediterráneo o la zona de Sudáfrica blanca, son gente que llegó, ya sea por arabización o ya sea por los afrikaners que llegaron en barco.
Pero la cultura africana, en global, sería negra. Y eso trasluce a los productos culturales, como por ejemplo la señora de Will Smith, respecto de un documental acerca de Cleopatra. ¿Eh? No podía ser de origen griego. No, no, no. Tenía que ser negra. ¿Eh? Por tanto, hay pulsiones respecto de esa desigualdad inducida respecto de elementos culturales negados de sí mismo que lleva a una respuesta en universidades en Estados Unidos, pero que luego es mimetizada a universidades europeas, pero sin la infraestructura cultural que resulta absolutamente de locos, lo cual lleva a disfunciones que estamos viendo, por ejemplo, en políticas prácticas de igualdad, como pasó con la ley del CSI o la ley trans en el caso del Estado español. Por tanto, esta desigualdad también tiene esa vertiente social, además de la estructural, que es bastante relevante. Y, por ejemplo, en el Estado español, hasta el siglo XVIII-XIX, Andalucía era bastante relevante a nivel económico. Era un pilar fundamental, sobre todo porque venía de ser la puerta del comercio con América, en monopolio, en régimen de monopolio, en la zona de Cádiz, Sevilla, la Casa de Contratación. Por tanto, ahí el comercio americano era importante para la permeación del entorno, sobre todo en el caso de Andalucía, lo cual nos lleva ciertamente a tener conflictos, porque en teoría la corona de Aragón, que recordemos, la corona de Aragón en principio había permeado hacia el norte a través de los Pirineos con la llamada Occitania, pero en 1213 hubo una lucha, una batalla, en donde murió el rey de Aragón, porque los de la Ile-de-France querían controlar la Occitania para ellos, lo que sería el germen del hexágono que conocemos ahora al Estado francés, y eso permitió que cambiaran de vertiente hacia la zona mediterránea, en el caso de Baleares, dos Sicilias, es decir, Nápoles y Sicilia, e incluso el ducado de Neopatria, en el caso de Atenas. Por tanto, esa evolución del asunto hacia el ámbito mediterráneo llevó al hecho de Castilla de mirar hacia el Atlántico y mirar a las Américas, cosa que unieron los llamados reyes católicos, Ferran el Católic, Isabel de Castilla, en esa dinastía que pudo haber sido distinta. ¿Y cómo pudo haber sido distinta? La unión dinástica de Castilla y de Portugal. Pero eso ya lo comentamos en su momento con ucronías de la monarquía hispánica. Por tanto, la igualdad o desigualdad también tiene que ver con lo estructural. Y en principio, el País Vasco venía de ser bastante pobre, pero hubo una disposición a través de la expansión social al exterior y la aprobación de proyectos de vascos a través de las Españas en América, la expansión imperial, donde dicen que los vascos tuvieron un papel muy destacadísimo en las Españas en el mundo globalizado, y que evidentemente ahí está el siglo XVIII, XIX, sobre todo el XIX, con la evolución de los materiales propios, por ejemplo, de Vizcaya, y luego la acumulación de capital en la creación del Banco de Bilbao. Luego, 50 años después, vendrá el Banco de Vizcaya y otras instituciones de crédito, ligado también con belgas, franceses, británicos, a la creación de minas, que tendrán su importancia en la generación de riqueza, que luego pues tendrá evolución no solamente en el siglo XIX, sino también en el XX, y permea también en el XXI, lo cual evidentemente da la idea de que los vascos fueron ricos de siempre, lo cual no es verdad. Los vascos en el territorio del señor de Vizcaya eran bastante pobres por lo general. Por tanto, la evolución no tiene por qué ser de siempre y para siempre. Ahora se tiene la idea de que la parte sur de la península ibérica es la parte pobretona, como también le pasa a Italia, que viene también alguno ligado a los Borbones y la época de las dos Sicilias hasta la unificación con Garibaldi. Por tanto, se permea no solamente la historia económica, la historia respecto de las luchas sindicales en el norte de Italia, principios del siglo XX, la idea que permea incluso ahora respecto de que en el País Vasco, con el 4,8% de la población, hay un 50% de las huelgas
en el pasado reciente. Por tanto, significa que los sindicatos vascos piensan que la primera medida que uno tiene que hacer a la hora de negociar una mejora salarial, mejora laboral, es directamente ir a la huelga, lo cual significaría equivalentemente ir a una guerra lanzando bombas de neutrones directamente como primer plato, como declaración de guerra, y luego ya si eso, bueno, pues ya hablaremos de lo demás. Bueno, pues evidentemente yo creo que es una simplificación terrible de lo que significa la lucha laboral y una sustanciación del paso final de lo posible, poniéndolo en primer lugar, lo cual evidentemente es un error global, estratégico y táctico, pero que ellos dicen que la subida salarial responde única y exclusivamente a ello, lo cual recuerda a la época de los años 70, 74, 77 sobre todo, que fue la más conflictiva en el Estado español, en parte porque se estaba respondiendo por la única vía que era posible, como era la laboral, al régimen franquista en sus últimos estertores, y hizo posible unas subidas salariales cuando en Europa ya estaban metidos en la conflictividad post-estado de bienestar con discursos como el de Niskan y Osborne en el año 72-73, terminando el ciclo de los llamados 30 gloriosos, en parte ligado con déficit, deuda. El Estado había asumido muchas cosas que en 1917 no tenía, pero esos valores que en guerra se socializan, porque evidentemente hay una disposición del día a día de la gente, en las casas, en las calles, en los barrios, a la hora de socializar con los otros, que también tienen sus dificultades a la hora de comprender la guerra, de comprender la situación, en las estrecheces, las dificultades, que llevó a esas apropiaciones del presupuesto a nivel británico, por ejemplo, especialmente, llevaron a ampliarlo después en los años 20, lo cual llevó a dificultades del patrón libra-oro, que era el patrón de las monedas en ese momento. Costó bastante al imperio, que era una cuestión de prurito, más de política pública, más que de política interna, le costó bastante, y eso debilitó estructuralmente el imperio en los años 20, el imperio británico me refiero, y eso evidentemente tuvo mayor impacto en la Segunda Guerra Mundial. Hasta el punto de que el discurso con el que los conservadores ganan la elección de 1935. Recordemos, en 1940 no hubo elecciones, a pesar de que tendría que haber. Recordemos, mayo del 40. Lo que pasó en mayo del 40. En Francia, en Reino Unido y en otros lugares de Europa Occidental. Por lo tanto, no era posible hacer una elección. El que había sido durante varios meses ya Lord del Almirantazgo, el señor Churchill, sustituirá a Neville Chamberlain, y durante esos 5 años será un gobierno de concentración nacional. Y cuando llegue 1945 y haya elecciones, ese Churchill, que militarmente y políticamente es un león, pero económica y socialmente sigue utilizando el mismo discurso que en 1975, a pesar de que la sociedad ha avanzado. Es una sociedad distinta a la del Reino Unido. Y le da la posibilidad a aquel que ha estado de viceprimer ministro, Clement Attlee, del laborismo, le da la posibilidad de gobernar. El plan Beveridge, que viene a poner negro sobre blanco cosas que ya se han practicado por mor de la fuerza, por mor de la necesidad, pero se han practicado en el espacio bélico, dentro del Reino Unido. Por tanto, se dice, si esto ha funcionado en la guerra, en la paz puede cohesionar al Imperio Británico, puede cohesionar al Reino Unido, puede cohesionar a Inglaterra de una manera mejor, más igual, más fraterna. Por tanto, hay esa componente de emocionalidad que a veces subyace en las decisiones racionales de la gente, sobre todo a la hora del voto. Por eso podemos entender el hecho de que en Francia, en los años 80, también los 70, en ciertos barrios, sobre todo en la zona ligada a Marsella, Niza, ya había problemas con respecto a la permeación de la situación con la guerra de Argelia y de otras situaciones llamadas coloniales. La repatriación de la gente, en principio se permitía entrar a una persona, pero luego la repatriación familiar abrió la posibilidad de los guetos, pero en esos años 70 y 80 de ciertas barriadas en estas zonas periféricas de las ciudades de Francia, se votaba al Partido Comunista Francés. Bueno, 40 años después, en estas barriadas, incluso esas personas que aún vivan, ahora votan mayoritariamente a Marine Le Pen. ¿Por qué? Cambio de valores.
Entonces era importante la situación del bienestar, el tema económico, el tema laboral, y el Partido Comunista se veía como una posible vertiente para resolver todos esos problemas. Pero, después de circunstancias que vienen asociadas, aunque no tengan que ver el relato, la percepción es muy importante en política, tenemos el hecho de que han evolucionado a pensar que esos últimos llegados son gente que destruye la seguridad, destruye la convivencia, y por tanto, el valor seguridad, valor convivencia, es un valor supremo. ¿Y quién se lo promete? Se lo promete Marine Le Pen. Con el asunto de la recuperación de la francesidad, la grandeur, la grandeza del país y todo esto, trufado de muchas otras medidas que aparentemente son coadyuvantes, pero que en fondo generan un combo, sobre todo al no haber entrado en debates de desigualdad, de seguridad, inducido, sí, por propaganda que no ha sido contestada, y por tanto, al no haber resuelto estos temas antes, han llevado a inducción de pensamiento, y cuando se quiso enfrentar a las consecuencias, no a las causas del debate. Y por tanto, es ya difícil tratar de destejer la madeja y volver al punto en el que le podías decir a la sociedad de estas cosas son absoluta tontería porque en aquel momento eran pequeñitas y estaban volando debajo del radar. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el Reino Unido. Con el caso del Brexit, se recuerda que hubo gente que estuvo en el debate del referéndum del Brexit que recordaba, sobre todo en el ámbito del Partido Conservador, que venía de haber ganado el referéndum de Escocia en el 2014, y pensaba, bueno, así que hemos quitado de en medio para una generación el asunto de Escocia, y nos quitamos de en medio el asunto del Brexit para una generación igualmente, y nos convertimos en el campeón para siempre. ¿No? El Partido Conservador, siempre en Downing Street. Bueno, pues se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? No en el caso del referéndum de Escocia y sí en el caso del Brexit. Porque en 1973, cuando entra el Reino Unido en la Unión Europea, bueno, entonces comunidades europeas, pero se entiende, lo hicieron en principio con una política soterrada de agenda oculta. Resulta curioso mencionarlo respecto de la redefinición del norte de Irlanda para sistematizar para una generación el hecho de que los católicos fueran a una zona del norte de Irlanda cercana a Derry y toda esta zona exterior, y esto transferirlo a la República de Irlanda, y la zona ligada a Belfast estaría coagulada de protestantes con una mayoría más amplia, y esto quedaría para siempre en el Reino Unido. Es una política que no se hizo, pero estaba en mente en los operadores de las agendas ocultas antes de la entrada efectiva en las comunidades europeas. Dicho esto, evidentemente tenemos ahí el caso de que en 1975 hubo un primer Brexit. ¿Por qué? Porque lo hicieron todo en el Parlamento y la gente está acostumbrada a votar en el Reino Unido. Y por tanto exigieron votar el hecho de estar o no en la Unión Europea, en las comunidades europeas. Cosa que se daba la idea de una igualdad o desigualdad a nivel político. Sobre todo teniendo en cuenta de que en esas épocas se intentó hacer también un primer hecho autonómico, sobre todo con el caso de Escocia, que no se llegó aparentemente por un asunto ligado a los porcentajes de participación, lo cual fue algo técnico, ligado a Westminster, lo cual evidentemente generó una problemática en los años 70 y 80 que impulsaría al Scottish National Party hasta sus máximas cotas, es decir, poder alcanzar el recién nacido gobierno escocés, y con el Parlamento reconstituido a partir de 1997 en un primer término a través del Partido Laborista, que tenía importancia en el caso de Escocia, sobre todo por ese contrapoder que el Partido Laborista daba la sensación de ser el protector de aquellos desiguales, como eran los escoceses, que eran menos, y por tanto necesitaban un paraguas. Pero progresivamente, por abajo, empezó a surgir el Scottish National Party hasta alcanzar Alex Salmond, luego Nicola Sturgeon. Ahora hay problemas. ¿Qué le ha pasado al Scottish National Party? Es algo que deberá estudiarse en el ámbito académico, pero también a nivel social. Porque esa igualdad o desigualdad significa que en todos esos años que el Reino Unido fue parte de la Unión Europea, no hubo nadie que socializara el bienestar de la Unión Europea transmitido al ciudadano británico normal. Siempre eran socializados los debates de problemas, de dificultades.
Por tanto, esa gota malaya que iba calando respecto del desigual trato, de que los británicos estaban maltratados en la Unión Europea, que se les trataba mal, que las leyes estaban dispuestas para tratar de constreñirles, eso al final acabó permeando en el debate del Brexit, que venía de larga data. Y cuando se quisieron poner las pilas para luchar contra las consecuencias, es decir, el UKIP, Nigel Farage, el propio referéndum, se pusieron en modo de atacar las consecuencias y no ir a la raíz, porque no lo habían hecho en los años y décadas precedentes. Por tanto, ahí la igualdad y desigualdad puede ser percepción, puede ser no ataque de los problemas cuando surgen, y por tanto se dejan que se pudran. Esto es bastante favorito en el Estado español, por ejemplo con el llamado procés, que ya es pasado. Se puede hablar en pasado de este asunto ligado a las elecciones catalanas. Y el resultado donde por primera vez de 1980 en adelante no hay mayoría abertzale, es decir, nacionalista catalana en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, hay que ligarlo con eso, tratar de ir a las consecuencias o mirar la raíz y tratar de hacer un discurso estructural de reforma de el marco general para tratar de afrontar los retos en su globalidad y no solamente en la parte que pueda ser pública o emergida. Lo mismo que le pasó al Titanic, que evidentemente podía haber una parte del iceberg hacia arriba, pero la mayor parte estaba por abajo para chocar con el barco. Por tanto, hay que tener suficiente visión, suficiente diagnóstico, lo decía Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Hay que tener un diagnóstico, un pronóstico y unas soluciones para tratar de afrontar los temas en una situación que siempre es cambiante. No es una foto fija, es una situación que siempre cambia. Por tanto, la desigualdad debe de seguir con un pilar de construcción social europeo. Se hizo a partir de los años 93 con las políticas de cohesión, los fondos de cohesión estructurales. La solidaridad no puede ser estructural, debe ser puntual, debe ser limitada en el tiempo, porque si no deja de ser solidaridad, porque uno puede ser solidario con las víctimas de un terremoto, de un volcán, pero no puede ser solidario con un territorio para siempre, que es la dificultad de comprensión que ocurre en los territorios de régimen común, en el Estado español en caso de financiación. Y por tanto se estructuraliza y se esclerotiza una concepción bastante naif de lo solidario cuando evidentemente uno se encuentra con que la llamada solidaridad ha ayudado bastante en el este europeo. Bueno, ellos dicen que son Europa Central. En el caso de Polonia, por ejemplo. Polonia, ¿qué nivel estructural tenía de economía y de índices sociales y económicos en 1990? Parejos a Ucrania. ¿Y dónde está ahora Polonia? Y también los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. El caso de República Checa. También tiene que ver con las políticas públicas que se hacen respecto de la idiosincrasia económica, social, política, respecto, por ejemplo, de la República Checa. Hay alguien que vive en la República Checa que ha tratado este tema, como es el señor Fonseca. Por tanto, no es algo gratuito, no es algo sino evolucionado, no es algo sino una visión de larga duración que incorpore los elementos de los Estados miembros, de las entidades subestatales. Muchas veces ha puesto de políticas sociales y económicas de ejemplo al caso vasco en instituciones europeas, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Por tanto, es un juego multinivel respecto de tratar de hacer lo que comentaba al principio, de tratar de ajustar el índice de Gini para que sea equitativo, para que sea más próximo, en donde nadie quede atrás, las sociedades sean más estructuradas, inclusivas, y que evidentemente a nivel global, europeo, sean un faro de equidad para otras sociedades, que evidentemente fuera de Europa hace mucho frío, hay sociedades muy inequitativas, sobre todo aquellas que no entienden que para generar economía, generar valor añadido, es necesario espacios de libertad, espacios de democracia, no solamente a nivel político, pero también a nivel político que generan espacios de libertad económica para poder establecer esa igualdad económica, igualdad social, también en recursos, también en ámbitos de relación con las instituciones también sociales, económicas, empresariales y todo esto, para evidentemente conjuntar un espacio en donde ese índice revele una sociedad que funciona a todos los niveles y en donde hay una generación
de riqueza que no deba de ser socializada, sino que estructuralmente ya hay mecanismos en donde todos tengan una disposición de poder llevar adelante esos proyectos personales y donde, en caso de que haya gente que se quede atrás, haya políticas públicas que permitan acompasar todo eso de una manera armónica y sin generar problemas estructurales, ya sea el déficit deuda, pero tampoco generar problemas sociales en donde haya bolsas o guetos y pobreza situada en determinados lugares y genere luego problemas de seguridad que acaben siendo atajados con políticas de extrema derecha o de extrema izquierda. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti jepian.